Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Reciba un saludo especial de parte de los hermanos de las asambleas del Centro Bíblico en el área metropolitana de Bucaramanga, que hacemos este espacio desde hace 6 años, todos los domingos a esta hora de la mañana, con el único propósito de llegar hasta cada uno de ustedes con un mensaje de la palabra del Señor. Es nuestro anhelo que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que cada uno de ustedes reciba esa porción de la palabra y a través de ella reciba aliento, exhortación, edificación, por supuesto. El Señor conoce la necesidad de cada uno, de mí mismo y de cada uno de quienes escuchan a través de este espacio. Y el Señor pone a través de la palabra y por la obra del Espíritu Santo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, ese impacto de la palabra de acuerdo a cada necesidad. Y eso de verdad que es maravilloso. Así que, nuevamente, bienvenido, bienvenida. Deseamos que el Señor bendiga su vida a través de este espacio. Siéntase libre y ojalá comprometido a difundir este espacio, a compartirlo con alguien en sus redes sociales, alguna persona en específico. Debajo del video hay un botón para compartir el video, puede llevarse el link y pegarlo allá en la conversación con esa persona que pueda estar hoy necesitando de la palabra de Dios. Todos necesitamos, de hecho, de la palabra de Dios. Y usted puede ser un instrumento en las manos del Señor para llegar a alguien con ese mensaje de la preciosa palabra de Dios. Así que, nuevamente digo, siéntase libre de compartirlo con alguien. Y gracias por sus oraciones también. Sabemos que muchos oran por nosotros. Nosotros oramos por quienes reciben de la palabra de Dios a través de este espacio. Y esperamos que usted ore también por nosotros para que el propósito que el Señor ha puesto en nuestro corazón se cumpla a través de esto que hacemos por este canal de YouTube que se llama Centro Bíblico Bucaramanga y que cada domingo a esta hora de la mañana emitimos por este espacio. Bien, también como asambleas en esta área metropolitana de Bucaramanga tenemos actividad en la virtualidad. Nos reunimos los martes a estudiar la palabra de Dios. Lo hacemos a través de una conexión por Zoom y a través de esa conexión estamos todos los martes estudiando el libro de Éxodo. Hemos recibido de parte del Señor mucha bendición a través de este tiempo que tenemos todos los martes a las 6:30 de la tarde. Esperamos que nos acompañe, insisto, martes 6:30 de la tarde a través de Zoom. Los días miércoles también las damas por Zoom, con una conexión a través de esta plataforma, tienen un espacio muy especial a través del cual glorifican al Señor, se unen en compañerismo, en comunión, se edifican a través de la palabra y pasan un muy buen tiempo que yo sé es de mucha bendición para las hermanas y para todas las mujeres que allí se congregan, se conectan a través de esta herramienta virtual como es la plataforma Zoom. Los días jueves oramos al Señor como iglesia, nos conectamos por Zoom a las 6:30 de la tarde y juntos compartimos los motivos de oración y juntos oramos al Señor por esos motivos de oración. Jueves, 6:30 de la tarde. Y a esta hora, cada domingo, por esta plataforma de YouTube, en el canal Centro Bíblico Bucaramanga, emitimos este espacio y sabemos que muchas personas lo aprovechan desde lugares apartados, algunos que quizás no pueden ir a los lugares de reunión, se nutren de la palabra de Dios a través de esto que hacemos por este canal. Así que todos invitados. Y hoy domingo también en nuestros lugares de reunión, uno es en el norte de la ciudad frente a la cancha de Esperanza 1, el otro es
en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58-191, y el otro es en el barrio Lagos 2, en el municipio de Florida Blanca, al sur de la ciudad, en la carrera tercera, número 4506. A las 8:30 de la mañana celebramos la Cena del Señor y a las 10 de la mañana tenemos una reunión donde se comparte de la palabra, hay clases para niños, cánticos para los niños, actividades especiales para ellos y en el salón principal un mensaje de la palabra de Dios. Invitamos que nos acompañe a alguno de estos lugares, obviamente si está en el área metropolitana de Bucaramanga. Y si no, en el lugar en el que se encuentre, le animamos a que se congregue, a que busque un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, ajustada pues a la palabra de Dios, este lugar, esta congregación, y disfrute de la comunión con otros hermanos. Bien, vamos ahora a compartir unos cánticos. Después de los cánticos vendremos con el estudio de la palabra de Dios, que hoy tiene un tema que se llama el pecado que Dios resiste. Vamos con los cánticos y volvemos para adentrarnos con el plato fuerte. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y la sombra de tus alas me ampare. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y la sombra de tus alas me ampare. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y la sombra de tus alas me ampare. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y la sombra de tus alas me ampare. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y la sombra de tus alas me ampare. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y la sombra de tus alas me ampare. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú alabar, si tienes ese gozo puedes tú amar, y su gozo sin medida Él te da. Me da del agua viva, sed no tengo más, me da del agua viva, sed no tengo más, me da del agua viva, sed no tengo más, y su gozo sin medida Él me da.
Señor de Galilea. Pon tus ojos en los ojos del Señor que calma la mar. El Señor te cuida y te guía, noche y día sin cesar. Pon tus ojos en los ojos del Señor que calma la mar. Bien, damos gracias al Señor por estos cánticos y esto nos prepara para lo que viene, para sintonizarnos con el mensaje que el Señor tiene para poner en nuestros corazones en esta mañana. Siempre hacemos esta invitación importante de que se aísle de cualquier cosa que le distraiga. Es el Señor el que va a dirigirse a usted, a cada uno de nosotros, a través de su preciosa palabra y por la obra de su Espíritu Santo. Así que preste atención. Sustráigase ahí de cualquier cosa que llame su interés. Apague todo a su alrededor y preste la atención al Señor. Traiga su Biblia, traiga una libreta de notas, lo que tenga para escribir por ahí y dedique este espacio para atender la voz de Dios. Es importante porque cuando Dios habla, quiere nuestra atención. Él quiere que le escuchemos. Vamos pues a el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, aquí estamos. El título del mensaje de esta mañana es el pecado que Dios resiste. Hoy tapé al individuo de la imagen. Bueno, es una persona ahí en una postura, ya ustedes determinarán cómo es. Y la presencia de Dios ilustrada de una manera en que está esa mano como diciéndole, pare ahí. Con el título muy seguramente se harán la idea de cuál es el sentir, el enfoque de lo que el Señor ha puesto en mi corazón llevar a ustedes en esta mañana. Y antes de entrar en materia vamos a orar al Señor. Dios y Padre, te damos gracias porque estás con nosotros a través de esta forma de conexión. Quizás algunos ven este espacio en la emisión que se hace a las 8 de la mañana de hoy domingo. Otros lo ven en otro tiempo, pero en cualquier tiempo, gracias Señor, porque tú en tu calidad de Dios eterno estás en todo momento. Y a través de esta conexión es tu presencia la que compartimos de esta manera en la virtualidad, porque es tu palabra la que abrimos y tu Santo Espíritu obra en cada uno. Señor, como expositor de ese mensaje que has puesto en mi mente y en mi corazón, clamo a ti por esa persona que está ahí escuchando. Tú lo conoces, tú la conoces. Conoces su corazón, oh Dios, sus pensamientos. Conoces su necesidad. Y clamo a ti, oh Dios, por esta persona. Que tu palabra impacte
ese corazón. Quizás un corazón rebelde, quizás un corazón resistiéndose a tu voz. Yo no sé, pero tú sí sabes en qué condición está esa persona que está ahí escuchando. Señor, pon a través de mis palabras y a través de las escrituras, pon tu palabra en ese corazón. Impacta esa vida, oh Dios, para que a través de lo que se comparte en esta emisión, tú seas glorificado. Y quien está ahí, halle respuestas a las preguntas que tiene y encuentre la paz en ti. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces decía que lo que quiero compartir, el mensaje que quiero compartir en esta mañana se titula El pecado que Dios resiste. Y el primer texto que quiero compartirles está en Proverbios 16, capítulo 16, versículo 5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Estuve mirando otras versiones, en otras versiones este texto, y habla de aborrecible, de que el Señor aborrece al altivo de corazón, y la segunda parte es como que no hay forma que se quede sin sus consecuencias producto de su altivez. El pecado del que quiero hablar con el título, el pecado que Dios resiste, es la altivez. Podemos encontrar reemplazos de la palabra altivez como soberbia, como orgullo. Y el altivo de corazón, pues a mí me gusta la palabra porque denota de entrada a qué se refiere. Altivo tiene que ver con la misma raíz de lo que entendemos por altar, alto, y es alguien que se pone por encima de los demás. Y no es solamente que se cree, sino que él mismo se lo cree, que está por encima de los demás. Y a mí me llama la atención este texto de Proverbios cuando dice el sabio que es aborrecible delante de Dios todo altivo de corazón. Qué condición tan drástica para una persona en esa condición. ¿No les parece? Prácticamente dijéramos ser rechazado por Dios, el altivo de corazón. Y quiero, ahí donde usted está, quiero que piense un poquito. ¿Qué será un altivo de corazón? ¿Qué cree usted que sea o a qué se refiere alguien altivo de corazón? ¿Conoce a alguien altivo? Alguien pudiera pensar que un altivo es alguien, no sé, diríamos en el argot popular, un filipichín,
como una persona como muy estilizada. Y puede ser, pero no tiene necesariamente que ver con eso. Aquí está refiriéndose al altivo de corazón, que es rechazado por Dios. Y a la luz de la interpretación bíblica, pudiéramos decir que alguien altivo es alguien que se exalta por encima de la posición que Dios le dio. O sea, no es alguien que tiene la autoestima alta solamente. Es alguien que se exalta, él mismo se pone por encima. Y yo noto que hay muchos, por ejemplo, es una condición, iba a decir posición, pero estaba ahí tratando de evitarlo, decir posición, es una condición peligrosa. Digo, alguien que ejerce funciones de liderazgo en la iglesia del Señor. Porque cuando Él se pone Él mismo por encima de los demás, está siendo altivo. Pero no me voy a referir solamente al que tiene una responsabilidad, llamémoslo, una posición de liderazgo, sino alguien que cree que es autosuficiente y que se las sabe todas y que él mismo se exalta por encima de todos los demás. Ese es una persona altiva. Y dice la palabra de Dios que el altivo de corazón es aborrecible delante de Dios. Porque es que una persona altiva no recibe consejo de la palabra de Dios, consejo a través de otro hermano, consejo a través de los mismos golpes que le da la vida, sino es él encerrado en su altivez. Y eso es peligroso, muy peligroso. Tan peligroso que estamos viendo aquí que dice que es aborrecible delante de Dios. El apóstol Santiago en su carta en el capítulo 4, versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este resistir a los soberbios no solamente hace referencia como a que no quiero nada con ellos, sino estuve viendo que la palabra que es usada en el original hace relación como a cuando un ejército se enfrenta contra otro. O sea, ese resistir es hacerle frente. Y eso es lo que Dios hace con alguien soberbio. Pues la palabra soberbio, hay quienes la usan la soberbia como es que me dio una soberbia, me dio una rabia, pero realmente la soberbia aquí tiene que ver es con orgullo. Algunas otras traducciones no usan soberbia, sino orgullo. Y el orgullo es altivez, es el creerse estar por encima de los otros. Y saber que Dios está en contra de aquellos que no aceptan sino sus propias tesis, sus propios argumentos, es decir, aquellos altivos, me parece que es algo a lo que debemos ponerle cuidado.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces podemos vernos en condición de soberbia, en condición de altivez, cuando no aceptamos el consejo de otros, cuando no aceptamos lo que la palabra de Dios enseña, cuando nos ponemos cada uno de nosotros por encima inclusive de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y qué peligrosa condición vernos enfrentados a Dios, que es como el contexto del primer versículo. Vernos enfrentados a Dios, vernos resistidos por Dios. Y es lo que pasa cuando nuestro corazón se ensoberbece, cuando nuestro corazón se llena de altivez, cuando no admitimos que alrededor nuestro hay gente importante y creemos que yo soy lo más importante en este mundo. Alguien dirá, eso a mí no me pasa. Nos pasa, y si nos detenemos a mirar nuestro comportamiento, nos pasa cada rato. Cuando nos enfrentamos a alguien e imponemos nuestros argumentos sobre el otro, cuando creemos que yo soy solamente el que me las sé todas y si no se hace como yo digo, no funciona. Cuando no tengo la capacidad de humillarme para que sea Dios el que me ponga arriba y no enaltecerme para que Dios al final tenga que humillarme producto de mi soberbia, de mi altivez, de mi orgullo. Encontramos en Isaías una narración acerca de el lucero, hijo de la mañana, aquel ángel que se convirtió en aquel terrible y aborrecible adversario, dice en el capítulo 14 de Isaías, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Hay uno solo que es el Altísimo, que es Dios. Y Lucifer, él mismo quería ponerse en esa posición, arriba como Dios. Y ese fue su pecado. Y el Señor ha puesto en mi corazón llamar la atención de cada uno de quienes me escuchan a través de este canal. Cuidado con la altivez. Mire, y quiero hablarle directamente a usted que me escucha. Si en su mente en este momento usted está pensando en alguien al que le cae este mensaje, usted está pensando, uy, sí, es que aquella hermana, aquel hermano, altivos. Quiero invitarle a pensar
en que el Señor está dirigiéndose a usted. Lucifer quiso ponerse por encima, estar a la misma altura de Dios. Hoy día hay tanta altivez en el corazón del ser humano. Escucha uno personas de un alto nivel intelectual, políticos de mucho reconocimiento, personas con mucho conocimiento en su cabeza, que creen saber más que Dios mismo, que creen conocer la verdad por encima de todas las cosas, que rechazan la verdad de la palabra de Dios porque su razonamiento les lleva a creer una cosa distinta, pero generalmente eso no es más que para validar comportamientos que tienen. Es altivez. Cuando queremos estar por encima de lo que Dios hace y de lo que Dios dice a través de su palabra. Cuando queremos estar por encima de la sabiduría de Dios, de los designios de Dios, de la soberanía de Dios. Cuando queremos ajustar la palabra de Dios a lo que a mí me parece, a lo que yo pienso, a lo que yo estimo, olvidándonos de la esencia de los principios que Dios estableció en su palabra. Actuamos como Lucifer, queriendo ponernos arriba a la misma altura de Dios como para cambiar sus principios, para tergiversarlos, para montar otro tipo de argumentos. Qué peligroso. Y si miramos el cuadro allá en el Edén, en el capítulo 3 de Génesis, versículos 4 y 5, la serpiente dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, estaba hablándole del fruto, del que Dios les había expresamente prohibido no comer, la serpiente le dice, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren que la serpiente, representando a Satanás, quien, como leímos en el texto de Isaías, había pecado por ser Satanás, Lucifer en ese momento, por querer estar a la altura de Dios, le ofrece a la mujer, a Eva, le ofrece ser como Dios. Y dice, vengan, no se deje cuentear. Lo que pasa es que cuando ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y con eso introdujo en la mujer el deseo de comer del fruto. Entonces ahí uno entiende realmente dónde estaba el pecado. No en comerse un fruto, sino en ser llevada, tentada en ese trampa que puso el enemigo de indicarle que haciéndolo llegaría a ser como Dios. Y prefiere desobedecer para llegar a ese punto en el que
busco estar aquí arriba, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y meditando en este texto, pensaba en cuántas veces nosotros como seres humanos queremos ponernos ahí arriba. Nosotros como seres humanos queremos hacer las veces de Dios. Nosotros como seres humanos en una oración le exigimos a Dios que haga algo que yo tengo en mi mente. ¿Por qué? Por la altivez en nuestro corazón. Porque nos damos la libertad, de acuerdo a interpretaciones que algunos hacen de la palabra, la libertad de decir, yo puedo reclamar, puedo declarar delante de Dios con la autoridad que Dios me da, porque mentiras de Satanás. Satanás quiere poner ese pensamiento en nuestro corazón, de exigir, de reclamar, de declarar, de ponernos a la altura de Dios, como si esto fuera posible. Cuidado con eso. Aquí se configuró el pecado en el cual al final cayeron Adán y Eva y por lo cual fueron expulsados del Edén y por lo cual como consecuencia vino todo lo que conocemos y que describe el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, que por la desobediencia de un hombre vino las consecuencias a toda una raza humana, hasta que fuera necesario que Dios viera nuestra condición y enviara al sustituto, al Señor Jesucristo, para sacarnos de ahí y librarnos de la condenación. Desde aquí, todos pecadores por el deseo de querer ser como Dios. Y en este momento quiero invitar, si hay alguien ahí escuchando, alguien que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, nuestra condición como seres humanos es de pecado. Nacimos con esa simiente de pecado por la desobediencia de uno solo, de una pareja ya en el jardín del Edén. Dice el profeta Isaías que nuestro pecado, nuestra rebelión, ha hecho división entre nosotros y Dios. El apóstol Pablo también expresa en su carta a los Romanos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por esa simiente de pecado que traemos. Pero la buena noticia es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí cabe usted también, si usted no es un hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice allá en Juan 1, que a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo y creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos sus hijos. Usted, si no lo es, puede ser un hijo de Dios a través del Señor Jesucristo. Esa naturaleza de pecado que se originó por la altivez de Satanás y su deseo de contaminar a otros, en lo cual cayó Eva y después Adán, esa naturaleza tiene su límite, se rompe esa herencia de pecado a través del Señor Jesucristo para todo aquel que en él cree. Bien, vamos a continuar entonces. Vemos en Faraón, en el capítulo 5 del libro de Éxodo,
versículo 2, una postura muy altiva que lo llevó a traer desgracia a su pueblo de Egipto. Así estaba establecido, pero desde aquí se originó todo lo que vino después, aquellas plagas. Dice Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón desconoce a Dios. Y alguien pudiera leer esto ligeramente y decir, oiga, sí, pero es tan insensato, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso? Pero muchas veces tenemos ese tipo de comportamiento sin necesariamente decirlo con estas palabras. Pero cuando torcemos la escritura o conociendo lo que la palabra dice expresa y específicamente, hacemos nuestra propia voluntad, estamos teniendo esta actitud como que sí, la Biblia lo dice, pero o sea, no, a mí me parece que yo tengo derecho de esto o aquello o lo otro. Eso se llama altivez, porque me estoy poniendo por encima de lo que Dios manda. Dios ha dejado claramente establecidos sus principios, sus mandamientos. Y a su pueblo Israel, Dios le dice, venga, si ustedes obedecen, todo bien. Pero si no, maldición. Si obedecen, bendición. Si no obedecen, maldición. Y el pueblo en su altivez escogió no obedecer, ir en contravía de los principios de Dios. ¿Y Dios qué le dice? Yo se los advertí, tengo que cumplirles, porque soy un Dios justo. Faraón dice, ¿quién es Jehová? Él ya había escuchado a través del testimonio del pueblo de Dios que estaba allí cohabitando con los egipcios y estaban en gran número y ellos seguían su tradición de tener a Dios, pero el sentido de esta expresión de Faraón es, ¿cómo así? Si yo soy Faraón, más o menos quiero parafrasearlo. Como que Dios dice, pero, o sea, no es que él lo desconociera, de hecho que nunca lo hubiera escuchado, sino como quien dice, venga, el Faraón soy yo, el que manda soy yo. Y es la actitud que nosotros tomamos muchas veces con principios establecidos en la palabra de Dios. Porque sí, la Biblia lo dice, pero a mí me parece que eso es lo que quiere decir esto. La palabra de Dios enseña que, pero a mí, yo creo que con eso estamos diciendo como Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Faraón desconoce a Dios y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Hay otro personaje, Nabucodonosor, y en Daniel capítulo 4, versículo 30, Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La altivez de Nabucodonosor lo llevó a la ruina que ya conocemos y que usted puede verificar leyendo el texto allá en Daniel capítulo 4 y siguientes. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Muchas veces nos encontramos diciendo este tipo de cosas o con este tipo de actitud. Es que yo hice,
yo logré que, yo estuve en y a través de mi trabajo, a través de mi empeño, a través de mi sacrificio, a través de que yo sí soy un hombre de fe, a través de que yo sí soy un hombre de oración y yo sí esto y yo lo otro y yo he edificado, cuando nuestra actitud debería ser siempre reconocer que nada de lo que pasa con nosotros tiene que ver con nuestras fuerzas y con nuestra capacidad. Por el contrario, todo lo que pasa con nosotros tiene que ver con Dios. Así usted crea que usted se ganó ese ascenso por su capacidad. Eso tiene que ver con Dios. Así usted crea que ese ministerio que está en sus manos es próspero por su buena capacidad. Tiene que ver con Dios. Así usted crea que su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento lo han llevado a... Tiene que ver es con Dios. ¿Y qué tan peligroso cuando ponemos esta palabrita? Yo, mi poder, mi majestad, mi conocimiento, mi sabiduría, yo esto, yo lo otro. Porque al final todo tiene que ver con Dios. A mí me ha costado aprender acerca de eso, que muchas veces pienso que aún en mi actividad secular, creo que soy yo el que me la sé y que no es Dios quien me provee, sino que yo me lo gané por mi capacidad. Eso me ha costado aprenderlo, entenderlo, porque en cada detalle de lo que pasa en nuestra vida está Dios. Y no puedo buscar yo mi gloria porque todo tiene que ver con Dios. Cualquier otra actitud es altivez. Recuerde, autoexaltación. Yo mismo creo que es como yo lo pienso, es como yo lo creo, es como lo aprendí, es como así tiene que ser. Cuidado con buscar su propia gloria, su autoexaltación. Eso es altivez. Y es peligroso. Hay un rey que está descrita su historia en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Si usted lee el capítulo 26, va a encontrar que este hombre hizo lo bueno ante los ojos de Dios y Dios le prosperó. Y cuando pensaba en esta historia, veía cuán reflejados nos podemos ver nosotros ahí en esa historia. Dios obra, Dios hace que escalemos posiciones, de que seamos puestos en posiciones de privilegio, de que seamos exaltados. Pero qué peligro tan grande, porque es que nuestra humanidad nos gana. Y dice que cuando ya era fuerte, cuando Usías había sido prosperado porque hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y como Dios lo prometió que había bendición en su buen comportamiento en relación con el hacer lo que Dios había mandado a hacer, dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dios lo exaltó
y su corazón se enalteció. Y ese se rebeló, uno lo puede ver como que se puso de malo, solamente de malo, pero si usted mira, lo que hizo fue algo como piadoso, en algún sentido, sencillamente que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué peligroso. Rebelarse contra el Señor es no acatar sus mandamientos. El significado de rebeldía tiene que ver con desconocer, desobedecer lo que se nos manda. Y Usías dice que se rebeló contra Jehová su Dios porque su corazón se enalteció, hizo lo que a él le pareció en desobediencia a lo que Dios estableció. Cuidado con desobedecer lo que Dios ha establecido. Eso es altivez. Eso es note que la palabra alto, enalteció, enaltecerse, tiene que ver con altivez, con ponerse por encima, con exaltarse, con decir mi pensamiento es como mejor, yo creo que esto está bien que yo lo haga así porque no me parece que lo que dice ahí en la Biblia tenga que ver con nuestros tiempos. Yo creo que cuidado con eso, es peligroso. Otros ejemplos donde nos ponemos por encima, este ejemplo de Pedro en Mateo 26:33, donde el Señor le dice, y estaba establecido, y el Señor Jesús les estaba hablando acerca de lo que él sabía como Dios mismo que tenía que acontecer. Pedro le dice, venga, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y sabemos qué pasó después con él. El compararnos nosotros y ponernos por encima y decir, venga, es que estos hermanos aquí no, yo, yo sí hago, yo sí voy, yo sí oro, yo sí, es altivez. Y eso conduce a situaciones peligrosas. Debemos hablar y actuar siempre con humildad. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, no tuvo ningún problema en tomar una toalla y un platón con agua y ponerse a lavar los pies de sus discípulos. Él no dijo, venga, yo, o sea, ¿a ustedes qué les pasa? Miren esto, hagan aquello, yo soy el maestro, busque a alguien un plato por allá y venga y porque es que yo soy. No, cuidado con ponernos nosotros mismos por encima de los demás. Sobre todo sabiendo que tenemos una naturaleza tan débil, tan frágil como humanos que somos. Encontramos esta parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. No soy como los otros hombres. Yo hago, yo esto, yo lo otro. Cuidado con entronizar mi yo, porque eso es altivez y es peligroso. El versículo 14 dice,
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, alto, se pone por encima, se autoexalta, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Aquel hombre, fariseo, él mismo estaba diciendo, yo sí hago, yo sí ayuno, yo sí ofrendo, yo sí. Él se estaba poniendo por encima. Qué peligrosa condición, queridos hermanos. Que el Señor nos libre de estar ahí. Revise su corazón, su mente. Luchemos cada uno de nosotros cada día frontalmente contra la altivez, contra el entronizar nuestro yo, contra el creer que son mis pensamientos los que están por encima de lo que la palabra de Dios dice y enseña. Cuidado con eso, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Termino con este texto de Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 19. Dice por allá, creo que es como en el versículo 11 de ese mismo capítulo, cuídate de no olvidarte. Y dice el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque empieza diciendo en el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y sigue haciendo el relato. Pero dice, cuidado con pensar, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Qué peligro tan grande olvidarnos de Dios, enaltecernos, ponernos por encima, inclusive de los principios, de los mandamientos de Dios. Que el Señor nos ayude, porque Dios resiste a los que se enaltecen, a los soberbios, a los altivos, y Dios da gracia a los humildes. Difícil tarea que tenemos, porque sé que es difícil. Postrar nuestra carne, humillar nuestra carne, es difícil. Pidamos la ayuda del Señor para esto. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que nuestra carne nos gana. Somos altivos por naturaleza. Ayúdanos, Señor. Danos tu fuerza. Acudimos a ti, oh Dios, para que nos des sabiduría en cómo comportarnos, para que tú seas honrado a través de la vida que cada uno vivimos. Gracias por tu palabra en esta mañana, oh Dios. Rogamos a ti por quienes están ahí que no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación. Por los que no son tus hijos, tú los conoces. Que sea esta la oportunidad de que tu Santo Espíritu toque ese corazón, les convenza de pecado y lleguen a los pies del Señor Jesucristo para que reciban esa preciosa potestad de ser hechos tus hijos. Bendice a cada uno de quienes están ahí escuchando este mensaje. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio de hoy domingo 12 de julio de 2026. Deseamos que el Señor le bendiga, que tenga un resto de domingo rodeado de las bendiciones del Señor, así mismo como esta semana que estamos empezando. Nos vemos próximamente, que el Señor le bendiga. Chao, chao.